Dios nos bendice esta mañana, nos gozamos delante de Él, su presencia es realmente la que obra en nuestras vidas, esa bendición en la cual todo nuestro ser es enriquecido en la obra de su amor, de su gracia, de su poder, de su gran misericordia. Qué lindo momento el poder estar juntos como iglesia y alabar y bendecir el nombre del Señor, reconociendo cuán grande es Él. Aleluya. Le invito, hermanos, a abrir sus Biblias. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Esa palabra que es espíritu y es vida. Aleluya. Y por lo tanto tiene poder y autoridad para obrar bendición en cada uno de nuestros corazones. Amén. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya. Te invito a que me acompañen a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Aquí en mi Biblia tengo el título, dice el Evangelio de Jesucristo según San Juan, el apóstol Juan. Y allí en el capítulo 1 vamos a estar leyendo algunos versículos y luego vamos a saltar a otro libro escrito también por el apóstol Juan, su primera carta. Y allí vamos a leer también 2 versículos para destacar algo que en esta mañana quiero resaltar. Es el título del mensaje. Jesús da verdadera vida. Y esa vida es eterna. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. La leemos del versículo 1 al 4 y luego saltamos al versículo 14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa expresión en pasado no significa que dejó de estar vigente. Simplemente Juan está expresando la realidad de la vida manifestada en ese tiempo en el cual estaba siendo dado a conocer por medio de los actos poderosos de Dios en su creación. Y esa vida, dice, sigue siendo la luz de los hombres, de una manera contundente, real y eficaz en el corazón que cree y recibe. Saltamos al versículo 14. Dice, y el Verbo. Ahora el apóstol Juan quiere traer mayor luz acerca de esta palabra, que en el griego es logos, y al ser traducida al español, aparece allí en la versión que tenemos delante de nosotros de la Biblia, como el Verbo. Y dice, versículo 14, y el Verbo se hizo carne
dando a conocer algo que ya en el versículo 1 anticipó. Y el apóstol Juan se estaba refiriendo a alguien específico, a una persona, la cual dice es el Verbo, y que en el tiempo señalado por Dios se hizo carne, tomó forma de hombre y habitó, hizo tabernáculo, puso su morada entre nosotros, los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo en él es la perfección del Dios vivo. Él está lleno de verdad y a causa de esa verdad hay abundante gracia para ser derramada en el corazón del hombre cuando está dispuesto a recibir la palabra. Lo cierto es que Juan dice, cuando Él se manifestó en carne, cuando Él puso su morada entre los hombres, cuando Él hizo tabernáculo en medio de su creación, dice, vimos su gloria. La gloria que pertenece al unigénito del Padre. Esta palabra es muy importante, unigénito. Él es el unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo y lo ha hecho el centro de su vida, reconociéndolo como Señor, confesando que Él es el Señor y creyendo en esa obra preciosa de la cruz. Dios dice en el mismo Evangelio de Juan, unos versículos antes, no lo hemos leído el versículo 12, pero dice Dios que a ellos, a los que confesaron, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, a los que confesaron a Jesús como el Señor y creyeron que Dios le levantó entre los muertos, a ellos Dios le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Siendo pobres seres pecadores, pero a través de Cristo, a causa de esa obra perfecta manifestada en la cruz, Dios trae el privilegio a favor del hombre y de la mujer, de su creación hecha a imagen y semejanza de Él. Dios le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pero Jesucristo es Hijo de Dios en un sentido único, inigualable, incomparable. Por eso es que Él es el unigénito, Hijo de Dios, único en su clase. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Todos aquellos que han puesto su mirada en el Señor, han confesado su señorío, han creído en la obra de la cruz y la victoria que el Padre le dio al Hijo por medio de la resurrección. Son llamados hijos de Dios, pero no somos dioses. Hace muchos años atrás, un famoso predicador, en los tiempos en los cuales se destacaban los televangelistas, él cometió este grave error de decir que éramos pequeños dioses. Y tan lejos estuvo, tan grande error, que después de muchos años tuvo que reconocer que se había equivocado. Solo Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, único en su clase, porque Él es Dios. Aleluya. Si has creído en Jesucristo,
y has confesado su señorío en tu vida, Dios te ha dado y me ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero no somos dioses. No somos dioses. Aleluya. Todavía, mientras estemos en este vaso de barro, seguiremos siendo necesitados de la vida verdadera, la cual está en Jesús, y esa vida es vida eterna. Por eso ahora les pido que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, y los versículos 11 y 12. Y dice allí el apóstol Juan, sigue enfocado en el mismo tema. Si hay algo que cautivó el corazón de Juan, es poder comprobar que la vida fue manifestada en Jesús, y que todo aquel que tiene a Jesús tiene la vida. Y Juan dice, este es el testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y entonces dice el versículo 2, el que tiene al Hijo, al Verbo, al unigénito, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. Juan dice, aunque duela, lo tengo que decir porque es la verdad. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vuelvo al título de este mensaje. Jesús da verdadera vida. Y esa vida es eterna. Cuando el apóstol Juan recibe la inspiración del Espíritu Santo para escribir este evangelio, el cual hemos empezado en esta mañana haciendo lectura, Juan sabía que el propósito de su evangelio era diferente del propósito del evangelio de Mateo, del evangelio de Marcos y de Lucas. Juan sabía que el propósito del evangelio que el Espíritu Santo le estaba llevando a escribir era que todo aquel que lo lea o escuche, crea que Jesús es el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, y que creyendo en el unigénito reciba vida en su nombre. Así termina cerrando su evangelio, Juan. Manuel nos hacía recordar el día miércoles cuando compartía la enseñanza, ahí en el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan estaba plenamente convencido. Y tal convicción lo llevaba, impulsado por el Espíritu Santo, a dejar registrado palabras que iban a impartir bendición y manifestar vida en el corazón de muchos que en distintas generaciones estuvieran dispuestos a abrir el corazón
y recibir la palabra, la cual es vida a través del verbo. Y como recién lo leíamos, cuando Juan presenta a Jesús, trayendo mayor luz acerca de quién es el verbo, dice, el verbo fue hecho carne. De tal manera que cuando Juan está señalando esto, presentando a Jesús el verbo hecho carne, él está dando a conocer que cada letra y cada palabra de este evangelio que él está escribiendo tiene el único propósito final, y es que creamos que Jesús, el verbo hecho carne, como bien le enseñó el ángel a José cuando quería escapar, no entendía lo que pasaba con María, y le dice, mira José, no tengas temor, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo ese es el que el profeta Isaías señalaba, diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan tenía claro el propósito de lo que él estaba escribiendo. Todo hombre y mujer que viene a la existencia en esta experiencia terrenal necesita entender que la fuente de la vida está en Jesús, y yo tengo la imperiosa necesidad de creer que Jesús es Dios, y creyendo recibir vida en el nombre de aquel que es el Señor Jesucristo, a quien predicamos, a quien anunciamos. No es un hombre más, es el verbo hecho carne. Desde el principio Juan se encargó de afirmar que Jesús es el verbo. Aquella palabra que en el principio, y se remonta a Génesis capítulo 1, en el principio es la palabra que manifestó la presencia creativa y poderosa de Dios. Siendo Dios mismo, Jesús el Verbo estuvo en el principio con Dios el Padre. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estuvo en el principio con Dios el Padre, manifestando su autoridad y poder en todas las cosas que fueron hechas. Aleluya. La vida fue manifestada en el Verbo por la palabra dicha. Y definitivamente el apóstol Juan afirma que Jesús es la palabra viviente y es el Dios creador que se dio a conocer en el principio. No lo dejó al hombre en oscuridad. La vida fue manifestada y la vida era la luz de los hombres. Él es la palabra viva. Él es el Dios creador que se dio a conocer en el principio, como dice el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ir a esa escritura en donde él señala que todo
todo fue hecho por medio de Él, del Verbo y para Él. Colosenses capítulo 1. Le voy a leer en la versión Reina Valera. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Él. ¿Quién? Pablo está hablando del Verbo. El que fue hecho carne. Él es la imagen del Dios invisible. Pablo está recordando las palabras de Juan. Porque Juan había dicho en su evangelio, en el mismo capítulo 1, y el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo podemos ver a alguien que es espíritu? Imposible. Pero cuando Él se humanó, tomó forma de hombre, reveló al Dios invisible. Juan decía en el versículo 18 del capítulo 1, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Habla de una comunión profunda. Él le ha dado a conocer. El hombre no ha quedado en penumbras. La vida fue manifestada y la vida era la luz de los hombres. Por eso Pablo escribe en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y nos está refiriendo a su cuerpo, tomando forma de hombre. No, se está refiriendo a la esencia, a quién es Dios, a la manifestación de su carácter y los atributos que le pertenecen como Dios. Y en ese sentido Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y entonces Pablo dice, el primogénito. Y esta palabra en el griego, ya vamos a ver qué significa. Porque cuando uno se conecta con el sentido que todos manejamos respecto del primogénito, estamos entendiendo lo primero. En una familia el primogénito es el primer hijo. Y pareciera que Pablo podría estar dando la idea de alguien que fue creado, lo cual desvirtuaría el concepto que Juan está señalando. El verbo era con Dios y el verbo es Dios. De tal manera que si es Dios, no pudo ser creado. Y esto significa que esta palabra del griego tiene un significado especial que tenemos que conocer y entender para no ser confundidos. Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. La palabra en el griego es prototokos. Ya vamos a ver qué significa. El primogénito de toda creación. Porque en Él, dice versículo 16, en Él, en el prototokos, la imagen del Dios invisible, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto incluye los seres celestiales. Sean, dice, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, del Verbo, y para Él.
Y entonces en el versículo 17, ese mismo capítulo 3 de Colosenses, Pablo dice, y Él es el Verbo antes de todas las cosas. Porque Él es Dios, Él es antes de todas las cosas. Él es preexistente. El Dios que le dio forma a la creación y colocó en ella virtud y señaló propósito. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Prototokos, esa es la palabra del griego que es traducida en la versión al español como primogénito. Pablo había dicho, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra en el griego significa modelo ideal. Se traduce como primogénito, pero no está allí estableciendo una idea que tenga relación con el tiempo. No se refiere a primero en el acto de la creación, como sería el primogénito de una familia. Porque si nosotros interpretáramos de esa manera, estaríamos cayendo en un grave error teológico que no está en acuerdo con la revelación de Dios. Alguien podría interpretar que si esta palabra primogénito se refiere a primero en el acto de la creación, se podría interpretar que Jesús fue creado. Y si tal cosa es concebida en el corazón del hombre, tenemos un problema. Porque estamos negando la deidad de Jesús. La palabra del griego, prototokos, que se traduce al español como primogénito, como lo dije antes, significa modelo ideal. Y tiene la idea, aplicado en Jesús, de aquello que es lo primero, lo que tiene la preeminencia. No está en relación a tiempo, sino a primero en importancia. Alguien que tiene la preeminencia, alguien que está por encima de su creación. A Dios, como dice el mismo apóstol Juan, nadie lo vio jamás. Pero Jesucristo, quien es el unigénito, siendo Dios mismo, preexistente, Él vino a revelarlo, tomando forma de hombre. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo, quien se hizo presente como Dios en el principio, cuando todas las cosas fueron hechas por Él. Él es el Dios vivo y verdadero, preexistente, quien existió antes de toda creación. Jesucristo es el Dios eterno. Dios que sustenta su creación con la palabra de su poder. Vayamos un momentito a Hebreos capítulo 1. El escritor de Hebreos está introduciendo allí la revelación que Dios hizo de sí mismo, manifestándose de muchas maneras. Hace mucho tiempo, leemos allí,
Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días, señala el escritor de Hebreos, en aquel tiempo, un tiempo cercano a la manifestación del Verbo hecho carne. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3, Él, ¿quién? El Verbo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, hablando de la obra perfecta de la cruz, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Y allí está Él hoy, ejerciendo su oficio de sumo sacerdote, constituido no según la descendencia del hombre, sino conforme al testimonio fiel y perfecto del Dios vivo y verdadero. Hoy Dios nos llama a experimentar la vida que está en Jesús. Y esa vida la podemos nosotros recibir por medio del poder y autoridad de su palabra, la cual obra a través del Espíritu Santo. Jesucristo, al hablar a sus discípulos, les enseñó, como bien lo destaca el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, que sus palabras son espíritu y son vida. Esto nos lleva a reconocer que la vida que está en Él es manifestada por el poder y autoridad de su palabra, que obra a través del Espíritu Santo en vasos de barro. De tal manera que por medio de la palabra entendemos que el potencial de la palabra de Dios es expresado siempre en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que el apóstol Pablo declara fue derramado en el corazón del creyente. Y ese mismo Espíritu Santo es el que hoy está obrando en tu vida y en mi vida. Desde el interior de nuestro ser, el Espíritu Santo está manifestando una obra preciosa de transformación, en donde la vida misma que está en el Verbo es hecha una realidad en el corazón del creyente. La palabra de Dios, que es dada y recibida en la autoridad del Espíritu Santo, es como un soplo de vida. Esa palabra es la que tiene poder y autoridad para traer la experiencia de la vida que está en Cristo Jesús el Señor. Y esto lo hace Dios, ministrando desde el interior, derribando fortalezas espirituales de maldad, transformando realidades
que afectan la vida temporal del hombre y la mujer a causa de una naturaleza caída en la cual todavía estamos, que ha sido afectada por aquel pecado original en el huerto, y por descendencia recibimos nosotros esa naturaleza caída, la cual genera una batalla espiritual constante en nuestras vidas. Pero Dios nos asegura que a través del poder y autoridad de su palabra, en la obra poderosa de su Espíritu Santo, hay una transformación que es para vida. Y tal vida, Jesucristo lo afirmó, es vida en abundancia. Esto hace que cuando el Espíritu Santo obra en el interior, trayendo vida, se producen cambios que son sorprendentes. Y ahora le voy a llevar a un aspecto fundamental de ese cambio. Cambios que son sorprendentes, porque aún nuestra manera de hablar empieza a ser diferente. Y acá va el asunto. Porque cuando uno mira las noticias y empieza a empaparse en las noticias, y es como que se hace parte de la noticia, experimenta de pronto que siendo que las noticias en su mayoría son pesimistas, negativas, fundamentalistas, no encontramos allí motivos para regocijarnos en la vida. Y muchas veces quedamos detenidos en las noticias, atrapados. Sinceramente, hay veces en las cuales cuando empiezo a mirar las noticias que se promueven a través de los distintos portales informativos, hay momentos en los cuales se me produce una angustia adentro. Y digo yo, Señor, qué terror que es nuestra condición. ¿Cuánto necesitamos que esa realidad que nos confronta a causa de mi naturaleza caída sea cambiada, transformada? Y eso sucede cuando el corazón del hombre y la mujer, el corazón del creyente, que empieza por confesar a Jesucristo como el Señor, abre su vida para recibir la obra preciosa del Espíritu Santo. Y bajo la autoridad e iluminación del Espíritu Santo, no del hombre. No te guíes por lo que te dice este hombre aquí adelante. Afirma tu corazón en esta palabra, porque en ella hay testimonio de vida. Y cuando nuestro corazón está abierto a Dios, a causa de la palabra que fue declarada, revelada, y que es predicada y anunciada, la iluminación del Espíritu Santo hace que ese corazón reciba por la palabra algo que trae cosas buenas. Porque la palabra primeramente me enseña. Pero si fuera solamente conocimiento, ¿de qué serviría? Cuando me enseña, también me exhorta. Cuando me exhorta, también me corrige. Y cuando he entendido que ese es el camino correcto y permanezco allí, recibiendo la administración del Espíritu Santo en el interior, encuentro algo precioso, que no solo me enseña,
me exhorta, me corrige, sino que también me edifica. Y cuando Dios me edifica en el interior, es para producir vida. No es para dejarte así como estabas. Dios viene para producir cambios profundos en nuestra vida. Esto es muy importante, porque hay algo que la Escritura nos enseña. Ya les llevo a eso. Que cuando somos instruidos en Dios, cuando somos edificados en Dios, porque pasamos por el proceso de ser enseñado, de ser exhortado y de ser corregido, y finalmente Dios empieza a edificar, a traer instrucción de vida, y en esa experiencia aprendemos el valor de algo que nos asegura el permanecer conectado a la fuente. Porque cuando Dios nos edifica, una de las cosas que Él nos enseña es reconocer el valor de no entristecer al Espíritu Santo. Por favor, acompáñame a la lectura de la palabra que está en Efesios capítulo 4. Versículo 29. Y si en esta mañana esta palabra te toca, déjale al Espíritu Santo orar. Porque lo que Él hace es bueno. Siempre tiene buenas consecuencias. No levantes barreras. No antepongas argumentos. Deja que el Espíritu Santo ministre en el interior. Y Dios, a través de la palabra que tiene poder y autoridad, ministra a nuestra vida interior. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice, Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida. ¿Cuál es nuestro lenguaje? No el que usamos aquí en la iglesia, el que usamos en cualquier lugar. El Espíritu Santo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y entonces dice Dios, versículo 30, y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo, que es la persona de Dios que está presente en la vida interior a fin de edificar una vida virtuosa. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando Pablo dice esto, está claramente señalado que el día de la redención está en el futuro. Pero la experiencia de la vida eterna está en el presente. Y en cuanto esa experiencia sea afirmada y sellada en el corazón, aquel futuro estará completamente seguro en Cristo, el Señor.
Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. ¿Te sueles enojar? Yo me suelo enojar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, maldecir y toda malicia. Antes, sed benignos, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, activos en practicar misericordia, perdonándonos. Esta es una forma de practicar misericordia. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Que cuando la vida en el interior está siendo manifestada a través del poder transformador del Espíritu Santo, aprendemos a hablar y a hacer lo que es bueno y aprobado en Dios. Y esto definitivamente necesitamos aprender. Aprender a hablar y hacer lo que es bueno y aprobado en Dios. Y uno de los conflictos más fuertes que tiene el hombre en su naturaleza es el poder de un elemento tan pequeñito pero que tiene tanta autoridad. En el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 21, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que es mucho lo que está en juego a través de lo que decimos. En las sociedades alfabetizadas como la nuestra, la palabra lengua incluye un amplio aspecto. Incluye lo que escribimos, mensajito WhatsApp, lo que tipeamos, armando un mensaje, lo que pintamos, lo que firmamos. Esto significa que la palabra lengua incluye lo que hacemos. Aunque suene como algo muy drástico, en el mundo real en el que vivimos, hay personas que sufren emocionalmente por algo que fue dicho o hecho de manera indebida. La lengua puede llegar a ser un arma poderosa para edificar, pero también para derribar. Hay personas que viven y tienen esperanza por causa de cosas que fueron hechas o se han dicho con sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 15, el versículo 4, la palabra nos recuerda que la lengua puede ser un árbol de vida. Dice el versículo 4 del capítulo 15 de Proverbios, la lengua apacible, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
La lengua puede reconciliar pueblos, pero también los puede enfrentar. Cuando la lengua reconcilia, se hace la paz. Cuando confronta, se hace la guerra. Por eso el mismo capítulo 15 de Proverbios y el versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. No importa que tengamos razón. Lo que importa es ser sensible a lo que el Espíritu Santo nos está indicando que es lo correcto. Y aunque el hecho que estemos viviendo justifique una reacción para manifestar mi derecho, no olvidemos esto. La blanda respuesta quita la ira. Eso no significa que te pongas como una alfombra para que te pisoteen, pero sí da lugar al testimonio del Espíritu Santo que cambia nuestro paradigma, nuestro modelo de pensamiento y nos hace sabios en Dios para vivir la vida que está en Él. Somos llamados por Dios a procurar la paz, a buscar y seguir todo lo que contribuye a la paz, porque en ella la presencia de Dios se revela, se manifiesta, obrando vida. Acompáñenme a leer. Yo le voy a leer acá la versión Reina Valera, Salmo 34. Versículo 12 al 14. Y el salmista comienza preguntando. Me pregunta a mí: ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aléjate del mal. No des lugar al engaño en tu corazón. Apártate, dice el versículo 14, del mal y haz el bien. Busca la paz. En cuanto dependa de ti y de mí, busquemos la paz y sigamos la paz. Esto tiene recompensa de parte de Dios y es un testimonio fiel de la vida que está en Cristo, en la cual hay bienaventuranza. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo en su sermón del monte, Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz. En otra versión dice los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Todo esto dependerá de con qué llenamos el corazón. Debemos tener cuidado al tomar muchas veces con tanta seriedad, al punto de involucrarnos de una manera que está produciendo en el corazón aflicción y angustia con aquello que no conduce a la vida. Tengamos cuidado
Porque en las palabras que abundan en los periódicos, en las radios, en la televisión y en las redes sociales, muchas de esas palabras lo único que hacen es irradiar muerte, no vida. Que en el tiempo de esta existencia, en el cual este vaso de barro necesita tener esa experiencia viva con el poder de la vida que está en Cristo. No perdamos de vista esto. Tu prioridad y la mía será siempre escuchar con atención lo que Dios quiere hablar, lo que Dios está hablando, lo que Dios nos va a hablar, porque eso que Dios habla al corazón siempre tiene buenas consecuencias, y en lo fundamental, lo que Dios habla es definitivamente lo que imparte la vida de Dios en el corazón del oyente. Aleluya. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45. En la versión Reina Valera dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, hoy y siempre estará vigente y será válido el consejo de la palabra de Dios, la cual nos enseña cuán importante es guardar nuestro corazón. ¿El órgano físico? No. La referencia que hace la palabra al corazón es en relación a la vida interior del hombre. Sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Y la palabra nos enseña que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada. A veces guardamos tantas cosas sin sentido. Yo estoy conectado a un grupo de Telegram. Manuel también está, no sé si alguien más lo estará. Si no me equivoco, se llama Sabiduría Cristiana, y ellos ofrecen infinidad de libros con la temática cristiana para poder leer. Y yo le decía a Manuel los otros días, a veces de una manera tonta, veo un título, miro la introducción, me parece interesante y lo descargo. Y lo tengo ahí guardado. Por tiempo. Hasta que hace poco me llega la notificación de Google. Su drive está muy cargado. Es probable que tengamos que anular el uso. Así que cuando entré a mirar qué es lo que tenía cargado, y me di cuenta que había guardado tantas cosas a las cuales no le doy utilidad, porque definitivamente he encontrado que lo que es realmente valioso en mi vida es esto.
empecé a eliminar. ¿Cuántas cosas tenemos guardadas? Sin sentido. A veces cosas que las tenemos allí, como el cofre de los recuerdos, que inclusive está conectado con hechos que no han sido beneficiosos. ¿Qué sentido tiene? Dios dice en su palabra, Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad, a fin de que en todos ellos prevalezca la obra de Cristo, en quien recibimos la vida abundante que trae bendición. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te invito a los hermanos de alabanza, por favor, me acompañen aquí adelante. Yo quiero invitar al resto a que nos pongamos en pie. No sé si es posible que volvamos a cantar el último coro, la bondad de Dios. Amén. Amén. Y regocijarnos en esa hora preciosa que el Espíritu Santo sigue manifestando en vaso de barro, para que la excelencia del poder le pertenezca solo a Él, y la edificación que es para vida sea en el corazón del creyente. Aleluya. Y yo quiero orar con ustedes, y he escrito aquí 3 párrafos en esa oración. Y lo único que, si ustedes quieren repetir conmigo, lo único que vamos a hacer es repetir textos que están en la palabra, a fin de afirmar en este día, en esta mañana, que nuestro corazón está dispuesto a estar comprometido con Dios, dándole a Él el lugar, la importancia que en verdad se merece, reconociendo que Él es todo. Él es todo lo que necesitamos. Él es suficiente. Cuando Él está, la vida tiene plenitud, porque Él es Dios, dador de la vida. Aleluya. Y antes de cantar, le invito a que juntos hagamos esta oración, repitiendo estos textos que están en las Escrituras, pero hagámoslo en oración. Aleluya. Oremos juntos. Recordemos que al orar nos dirigimos al Padre. Y a fin de ser hallados, aprobados en Él, nos acercamos en confianza. En el nombre de Jesucristo el Señor oramos. Padre, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, darle valor a cada día que tú nos regales en esta experiencia de la tierra. Contar esos días como un tiempo precioso que necesitamos atesorarlo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, Señor, a ti oramos, Padre. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y en el nombre de Jesucristo, hoy te rogamos, líbranos de ser insensatos. Sino, Señor, haznos entendidos de cuál es tu buena, agradable y perfecta, santa voluntad. Padre, oramos en esta mañana con gratitud. Y nuestro corazón, Señor, está abierto y expectante para recibir la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro interior, a fin de que la vida de Cristo sea manifestada en todo su poder y autoridad. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Lo creemos y te decimos amén, amén y amén. Aleluya.